Bien, entonces comenzamos el segundo módulo con la materia de geodinámica. Eh, Entiendo que con muchos de ustedes, pues no nos hemos conocido, pues porque algunos veo los nombres, los reconozco de los intercambios por correo electrónico, ¿no? Pero como muchos no nos conocemos, ni siquiera personalmente, por estas condiciones de trabajo que tenemos, pero eh, la primera indicación sería que, bueno, ya vieron los horarios, ¿no? Que vamos a trabajar en la clase sincrónica, ¿no? Lunes, miércoles y jueves. Yo generalmente hacía siempre lunes, miércoles y viernes, pero bueno, pues hay que informarles, ¿no? La cuestión es que el día viernes ahora nos tenemos unas reuniones específicas de la parte de grados de tesis y bueno, había que son reuniones que no solo dependen de mí, ¿no? Sino de otros profesores, entonces, bueno, hay que coordinar unos horarios, así que eso me obligó a cambiar para tener las clases, este tipo de clases sincrónicas, lunes, miércoles y jueves de 9 a 11, ¿cierto? Uh, Obviamente de la indicación principal ahí, pues ya saben que la coordinación es sobre todo con las materias que se comparten en el módulo. De todas maneras, puede haber compañeros que a veces toman otras materias, ¿no? En semestres impares, que son las que pueden estar en la mañana. Entonces esas, pues igual, tratemos a veces si hay cruces o algo, pues todavía se podría arreglar, ¿no? Entonces, de todas maneras, sí, la idea es poner en estas horas porque, bueno, pues eh, creo que son las horas más óptimas para trabajar en la mañana. Eh, Como creo que no hemos trabajado mucho con ustedes, ¿no? Todavía. La indicación fundamental, bueno, es que siempre comenzamos, bueno, a las 9. eh, Estamos en una clase virtual, entonces aquí no hace falta estar esperando, ¿no? O sea, simplemente usted sabe que llegan y se conectan y siguen, o sea, no, ni siquiera, bueno, en la clase real, bueno, tal vez se pueda hacer eso de esperar, pero a las reuniones virtuales, no, o sea, simplemente ya, si siguen llegando, se siguen conectando, ¿no? O sea, no, ya saben que la indicación fundamental de esto es que no es obligatorio, debería ser, yo insisto que debería ser obligatorias estas clases, pero no lo son. Entonces, menos aún, ¿no? Podríamos estar diciendo que lleguen a una hora exacta, pero bueno, debería ser más productivo utilizar todo el tiempo, ¿cierto? Sobre todo para empezar. Sí, podemos terminar un poquito antes, tal vez, pero más bien para empezar, sí, pues siempre es por si acaso, ¿no? Digo, no hay tiempo de espera aquí en esta clase. Comenzamos. Perdón, voy a cerrar la puerta para. Entonces, esa es una indicación, como digo, básica, porque yo sé que en otras reuniones, pues a veces tienen un tiempo de espera o algo. Digo, generalmente en las reuniones virtuales no veo la necesidad, ¿no? Porque pues no, simplemente si siguen llegando, pues siguen ingresando al aula virtual, ¿sabes? Es menos invasivo que un aula real, ¿no? Aunque sí, a veces el momento de grabar ahí van apareciendo las entradas de cada uno, pero bueno, también podemos acomodarnos a eso. Yo sé que las condiciones no siempre son las mejores de conexión, etcétera. Entonces, eso es una indicación básica. Y de ahí pues ya tenemos que pasar a ver directamente lo que sería el inicio de nuestro curso. Entonces, para eso tenemos el aula virtual. El aula virtual. Así que les voy a compartir la pantalla directamente. Bueno, esto del correo lo voy a cerrar. No hace falta. Para seguir igual dando más detalles, ¿no? Más de como he dicho hasta ahora, el horario que vamos a trabajar.
Buenos días, profe. Disculpe, ¿el horario va a ser el que tenemos o hay posibilidades de poder cambiar una horita más tarde, tal vez? Dependiendo de la o sea, del por qué deberíamos cambiar, o sea, esa es la pregunta. ¿Cuál es la? Lastimosamente me coinciden dos materias de esta misma hora, entonces, Ya, por eso, pero ¿qué materia es para saber cuál es? yacimientos minerales ¿Y ya sabe qué semestre es? de sexto. Yo adelanté esa materia para tener una mejor perspectiva para mi tesis. Yo soy estudiante de quinto. Sí, pero es una materia de sexto. Y Ajá. si es un semestre par, eso debe estar en la tarde. Ah, no, no tenía entendido eso. Y ya le digo al profe entonces a ver qué me dice de yacimientos. Sí, porque eso te digo, o sea, la cuestión es que eso es muy claro. Materias impares de semestre impar en la mañana, materias de semestres pares en la tarde. O sea, eso no hay, no, no. Por eso entonces tal vez ahí o el profesor se confundió. De todas maneras, si hay el caso, por ejemplo, que alguien está tomando una sobre todo las muy básicas, ¿no? Algunos tal vez está tomando una de tercero, aunque es medio difícil, pero tal vez las de tercero puedan coincidir con este horario de la mañana. Y de séptimo, pues no creo que ninguno esté tomando de séptimo, ¿no? Bueno, puede ser, pero no están. Entonces, de acuerdo, ¿no? Esa es la cuestión. Porque digo, si simplemente si son materias pares, o sea, lo más seguro es que alguien esté tomando materias de cuarto, por ejemplo, esas van a ser en la tarde porque son semestre par. Si alguien está tomando materias de sexto, son en la tarde y eso es obligatorio, eso hay que cumplirlo, por favor. Entonces, eso, igual, si eso, verán, esas cosas, si eso no se está cumpliendo, ustedes tienen que escribir. eh, yo ahí aprovecho, yo soy el director de la carrera, creo que todos me conocen, pero cosas como esas son las que ustedes a veces deben reportar. ¿No? No se están cumpliendo los horarios, no se están, o sea, son cosas que inmediatamente se deben reportar y además inmediatamente, o sea, no esperar ya cuando se acaba el módulo y decir, no, es que el profesor nos cambió el horario y entonces no podía asistir a sus clases. No, por eso yo les envié mi horario desde la semana anterior, después tuve que hacer un cambio a última hora el viernes, ¿sí? Pero por estas otras circunstancias que les digo, pero ya hasta el viernes. Entonces, hasta el viernes yo estaba seguro de que estas son las horas que vamos a trabajar para justamente que no haya conflicto con las otras materias, ¿cierto? No posible. Entonces, igual, sí, creo que era Alex el que Alex Rolando, el que nos dijo esta inquietud. Entonces, por Sí, favor, profe, ahí, muchas gracias ya. con esto. Sí, entonces, por favor, eso sí debemos cumplir, porque si no, o sea, como digo, yo sé que no es obligatorio venir a estas clases, pero los profesores, pues sí tenemos que respetar ciertos horarios, ¿no? Y yo sé que después de 3 semestres de estar trabajando así, pues ya la gente está un poco, pues vamos a hacer un poco cada uno a su manera y no hay cómo, ¿no? O sea, seguramente el siguiente semestre yo espero que ya volvamos, al menos no presencial necesariamente, pero al menos ya a la distribución normal de horas, sin módulos. Yo espero sinceramente que eso ya se cumpla. Y de todas maneras les comunico porque muchos de ustedes ya estarán involucrados, seguramente ya sexto y séptimo ya vendrán presencial. Entonces, si no les han comunicado, pues ya desde ya les digo, sexto, séptimo ya deberán pensar en que ya va a ser presencial el siguiente semestre, ¿no? Entonces, el siguiente, ¿no? Verán que tienen todavía un tiempo para preparar eso, porque yo sé que la gran mayoría no son de aquí, del TENA, digo del TENA porque yo también vivo aquí en el TENA, yo estoy aquí en el TENA. Entonces, eso les comunico, ¿no? ¿Verdad? Y además de eso, si es presencial, es más que seguro de que ya no sea modular, sino sea todo el semestre con horarios, ¿no? Entonces, eso por favor tomen en cuenta para que vayan ya planificando, ¿no? O sea, esa igual es la planificación de la universidad. Ya saben que sobre eso dependemos de que no haya nuevos rebrotes de pandemia como ya ha habido en otros países, ¿no? Entonces, pero la planificación ahorita es eso, plantear que ahorita, en este semestre, ya los compañeros de tesis, es decir, los que están en octavo, ellos ya están normalmente, ellos pueden ingresar normalmente presencialmente, ¿no? Los que necesiten, obviamente hay algunos que no necesitan.
¿Será vacunarse? No, no, los estudiantes no, pero sí tendrán que hacerse pruebas, ¿no? De COVID, ¿no? Pero las pruebas las darán aquí mismo en la universidad, pero no, o sea, no van a alcanzar todavía las vacunas para los estudiantes. Profe, profe, las clases que vienen el siguiente semestre van a ser como híbridas o presencial netamente. Híbridas, híbridas. La idea es que regrese al menos el próximo semestre, séptimo y sexto, a más de octavo, que ya está, ¿no? A más de octavo que hasta ahorita, pues que regresen también sexto, séptimo. Y el resto, pues obviamente seguiremos en este régimen. Pero el problema es que, como les digo, si ya regresan presencial, ya esto de modular ya no funciona, porque las aulas ya no se pueden distribuir. A pesar de que vuelvan pocos, ya es imposible hacer eso, sobre todo por los laboratorios, ¿sí? Porque la idea para que ustedes regresen sobre todo a las aulas es para que hagan laboratorio y hagan salidas de campo. Y si estamos así en modular, eso no funciona. Entonces tiene que ser extendido. De todas maneras, les cuento, hasta ahí está la planificación. Son los aportes que nosotros hacemos. Luego igual las decisiones finales pues las toman las autoridades. En este caso la comisión interventora, ¿no? Que es la que está a cargo. Porque no sé si igual hasta el siguiente semestre ya tengamos rector, tampoco lo sabemos. Eso lo sé menos todavía yo. ¿De acuerdo? Entonces esas indicaciones siempre son importantes para que ya vayan sí, pensando, ¿no? Que si tienen que venir acá a Atena, cómo lo van a hacer, ya es diferente el contexto, ¿no? Como digo, como son muchos vienen de lejos, ¿no? Entonces eso hay que irlo preparando, ¿de acuerdo? Entonces esa indicación, por favor, bueno, respecto al horario, entonces ahora sí vamos, estaba presentando ya la pantalla, ¿no? Bueno, entonces ya me conecté al aula virtual, entonces entiendo que le están viendo, ¿no? Entonces, es el de geofísica, ¿no? Este es el de geofísica. Vamos al de geodinámica. Geodinámica está acá. Ya, entonces, bueno, aquí está ya el aula virtual cargada. Algunos tal vez ya entraron, pero no deben entrar acá, ¿no? Profe, tengo una duda, o sea, no sé si solo me pasa a mí, pero el aula virtual no me abre. O sea, Eh, Ahí, por favor, si tienes ese problema, por favor escribe a soporte académico. ya está bien. Es soporte académico el que va a arreglar esos problemas de acceso al aula virtual, ¿de acuerdo? Porque es fundamental, porque verán que aquí vamos a hacer los deberes, aquí va a ser calificado, entonces que no pueden ingresar, no hay cómo calificar, ¿no? Entonces, como les digo, para los que han ingresado, este es el curso de geodinámica. Yo sé que muchos no nos conocemos, entonces, insisto, mi nombre es Sebastián Araujo, ¿no? Yo tengo un doctorado en Ciencias de la Tierra, del Universo y el Ambiente. Actualmente soy el director de la carrera, ¿no? Como encargo, como aquí muchos de los puestos, todos somos encargados todavía, mientras no haya una elección formal, todos vivimos encargados de algunos puestos. Bueno, yo soy encargado por el momento de la dirección de carrera de Ingeniería en Geociencias. Eh, esperando, sinceramente les digo eso, ¿sí? Que cuando haya las elecciones ya ese encargo se me retire porque sí es un trabajo bastante laborioso, ¿no? A pesar de que solo es de firmar papeles, no, también, además de firmar, también hay que revisar, entonces sí es un trabajito que consume tiempo. Entonces, pero les digo, soy el encargado por el momento. Debería ser aquí, ¿no? Director encargado, pero bueno. Las materias que yo estoy trabajando son geodinámica, geofísica y geología ambiental. Además de eso, yo formo parte de este grupo de investigación, del grupo de geofísica y geotecnia, ¿no? Un grupo de investigación que ya les deben ir interesando a ustedes, ya están cuando comienzan la carrera, pues básicamente es cuarto semestre, y a quinto semestre ya se van familiarizando un poco más, entonces es importante que al menos ya los grupos de investigación ya los tengan claros para que cuando ya lleguen a sexto, y muchos seguramente ya ahorita ya en quinto mismo, ya tomen el primer seminario de elaboración de tesis, el seminario de titulación, pues esa es la idea, ¿no? Vayan ya conociendo los grupos, qué hace cada profesor,
puedan preguntar a los profesores qué temas de tesis tienen, para que ya desde ya tienen que ir pensando en eso, ¿no? Verán, o sea, esa es la idea de esta universidad. Aquí no es que acabo las materias y ahí recién voy a ver qué podré hacer de tesis, ¿no? O sea, aquí la idea es que ustedes se incorporen a la investigación desde ya. O sea, esa es la historia y la filosofía de esta universidad, de la Universidad de IKEA, ¿no? Entonces, para eso, para incorporarse a esa investigación, hay precisamente unos grupos de investigación y unos proyectos de investigación donde ustedes pueden hacer inclusive prácticas, ¿no? Prácticas profesionales. Obviamente es una formación dedicada a la investigación. Ahora, yo sé que no todo el mundo quiere ser investigador, unos quieren salir y trabajar en industria, por ejemplo, y se van a hacer prácticas en las industrias. Otros querrán trabajar para el sector público, hacen prácticas en el sector público. A eso está abierto, pero para los que escogen hacerlo de investigación, pues siempre les insisto que hay estos grupos de investigación. No verán que, bueno, aquí yo les presento el mío, pero si van al Google y ponen IKEA grupos de investigación, porque muchos dicen, ¿dónde está? Bueno, si no encuentran en la página web, para eso tienen el Google, ¿no? Aquí están los grupos, ¿sí? Aquí están todos, aquí está el nuestro, Geofísica y Geotecnia. Hay otro grupo aquí nuestro de la carrera, que es el grupo de Ciencia de la Tierra y Clima, ¿sí? Este es otro grupo de la carrera, ¿sí? Pero igual ustedes verán que pueden colaborar con cualquiera de estos, ¿no? ¿Sí ven? Con cualquiera de ellos pueden hacer prácticas, pueden... La idea también es que sea también interdisciplinar, ¿no? Entonces hay otros grupos de las otras carreras. Hay, por ejemplo, hay grupos de arquitectura, de los nuevos, este grupo, por ejemplo, de los compañeros de ingeniería agroecológica, acá hay otro de arquitectura, entonces sí ven, van naciendo ya también nuevos grupos. Pero como les digo, los nuestros de la facultad es este, Geofísica y Geotecnia, y este otro de acá, Ciencias de la Tierra y Clima, ¿no? Aquí están, ¿no? Pues para que conozcan a los profesores, si no les conocen, pues vean sus temas de investigación. Bueno, como les digo, los proyectos de tesis que nosotros estamos, que yo estoy trabajando, pues básicamente es la tomografía sísmica, ¿no? O sea, esta herramienta de la tomografía sísmica, obviamente es algo que estudiamos a fondo en la materia de geofísica, ¿no? Del siguiente semestre. Aunque yo sé que algunos, me he dado cuenta, se matricularon en las dos, ¿no? Algunos están en geodinámica, ya terminaron geofísica. Bueno, para los que están en geofísica todavía no he calificado el examen final. Ya tengo unos días todavía para calificarlo y para tener su nota final, porque yo sé que algunos están matriculados en las dos. Así que, bueno, ahí vemos esta técnica, ¿no? Para los que no, pues bueno, ya la verán después. Y la idea es de utilizar esa tomografía sísmica para estudiar fallas, cámaras magmáticas, movimientos de masa, ¿no? Y bueno, también otro tema respecto a lo que se llama la física de los sistemas complejos, ¿no? Sistemas que tienen muchos elementos. Vamos a la información del curso, que quizás es lo más importante para esta primera clase, que verán que, de hecho, esto que estamos haciendo ahorita, esta primera clase, nosotros debemos hacer inclusive un informe como profesores de que hemos hecho esta socialización del sílabo. Entonces, esto no es la clase de presentación, no es si quiero lo hago, si quiero no lo hago, no, en realidad nosotros tenemos que luego hacer un informe que se hizo la socialización del sílabo, esta primera clase, la socialización de la hoja de ruta, y de hecho, si estuviéramos en la clase normal, ustedes deberían, después que yo he hecho el informe, ustedes deberían firmar, ¿sí? Firmar ese informe. Deberían firmarlo ahí. Y con todas esas firmas de ustedes, yo le entregaría eso a la dirección académica, ¿no? Para que se reciba como un documento. Entonces, o sea, esto de que mostrarles el sílabo, no es la clase de, aquí no existe clase de presentación, ¿no? ¿Verdad? Se llama socialización del sílabo. Obviamente, aquí no les pedimos que firmen porque pues, deberían hacerlo con su firma electrónica y pues yo sé que no todos, no sé si alguno tenga firma electrónica, ¿no? Entonces, pero, como les digo, en el caso práctico debería ser así. Así que esto no es opcional, ni es optativo, ni es solamente por presentarse.
hay que mostrar. Entonces aquí tenemos la guía, bueno, los objetivos, un poco de los objetivos general y objetivo específico de lo que vamos a estudiar, ¿no? Aquí, básicamente, el objetivo general, les recalco que dice los procesos geológicos endógenos, ¿no? Porque generalmente la materia geodinámica, ustedes la van a ver dentro de dos grandes grupos, que es la geodinámica externa, ¿no? Que esa no hay no hay una materia específica que se llama geodinámica externa, sino que esos temas están separados. Por ejemplo, esa parte la ven, una parte ya la ven con las materias de Bruno, ¿no? Hidrogeología, hidrometeorología, ven con las materias de Rubén en meteorología, otro poco ven, por ejemplo, con los que ya vieron con Guaira, con Marcos Imbaña, ¿no? Ven parte de geología, ¿cómo es la materia de él? De prospección geológica, ¿sí? Entonces, esa parte de la geodinámica externa, también vemos un poco de geodinámica externa en la materia de, conmigo, en la materia de geología ambiental, ¿sí? También se ve un poco de, inclusive en la parte de geodinámica externa, los procesos exógenos de la corteza están topados en varios puntos, pero aquí entonces, como el nombre indica, es la geodinámica, debería haberse llamado geodinámica interna, pero bueno, generalmente se toman los nombres más simples, ¿no? Entonces, eso especificar, ¿no? Porque a veces ustedes van a ver libros que dice geodinámica y ustedes dicen, bueno, esta parte nosotros nunca vimos. Bueno, entonces estamos explicando que es la geodinámica interna. Pues por eso dice claramente los procesos geológicos endógenos, su relación con la evolución de la Tierra y pues también su repercusión en la vida humana. Y aquí, bueno, en objetivos específicos, ustedes ven, empieza a conocer las ecuaciones. Entonces, vean, es una materia de dinámica, ¿no? Es la dinámica, como la dinámica de fluidos, para los que ya han tomado, tal vez, pero que en dinámica de fluidos hay unas ecuaciones, ¿no? Hay que aprender con unas ecuaciones. Esto no es totalmente descriptivo. Hay ecuaciones que hay que aprender. Entonces, esto igual es una materia como la dinámica que empezaron a ver en la física, pero aplicada ya a los procesos endógenos de la Tierra. Comprender la relación de los procesos geodinámicos y su evolución con el planeta. Tectónica de placas, obviamente, de la tectónica de placas, pero una vez más, ya no solamente descriptiva, ¿no? Empezaremos por ahí, en la descripción, pero ya luego iremos a las ecuaciones. Y obviamente, una vez más, ¿verdad? Aquí refuerza varias cosas, ¿no? Estudiar las expresiones matemáticas del esfuerzo y la deformación, ¿no? Para aplicar a los procesos de modelado. Bueno, entonces, hacer algunas matemáticas aquí, ¿no? Bastante física. Bueno, aquí está la guía informativa y acá está el sílabo. La página sugiere que presente primero esto y luego el sílabo, pero yo prefiero primero presentarles el sílabo. Entonces está acá, ¿no? Se pueden descargar y voy a descargar para que vean que está aquí. De hecho, lo voy a descargar acá nomás en el escritorio. Entonces, obviamente el sílabo es un documento que nosotros no lo vamos a revisar en su totalidad. Yo les voy a poner algunas cuestiones muy específicas, como por ejemplo aquí, ¿no? Estas 6.4 horas de teoría que vemos aquí y 6.4 horas de laboratorio. Entonces, obviamente las horas que nosotros cumplimos de clase básicamente están acá, ¿no? Como clases que estamos haciendo, es la teoría. El laboratorio, prácticas y tutorías, estas tutorías son en función del pedido de ustedes. Digo que así funciona mejor. Generalmente yo les mando una tarea, no saben cómo hacerlo, entonces ustedes pues solicitan una tutoría o simplemente me escriben por el correo electrónico diciendo tutoría para que yo les pueda responder, ¿no? En función de sus dudas, ¿no? Porque generalmente yo sé que cuando yo hablo aquí, pues parece que todo está claro, pero ya cuando mandamos los deberes, ahí ya es el problema, ¿de acuerdo? Entonces, estas de acá obviamente son horas que deberíamos hacerlo en un laboratorio. Obviamente no lo tenemos porque estamos en este proceso de virtualidad, ¿de acuerdo? Entonces, estas horas de laboratorio, o sea, en otras palabras, esta materia, porque ustedes ya están perdiendo un poco la noción del tiempo en las materias. Si estuviéramos en el régimen normal, esta materia sería 2 horas de clase, en la clase normal, ecuaciones en el pizarrón, y luego 2 horas de clase nos iríamos a laboratorios nuestros, el laboratorio de computación,
¿no? Donde trabajaríamos con una serie de softwares y otras cuestiones adicionales, ¿cierto? ¿No? Entonces, esto obviamente no podemos hacerlo porque no tenemos laboratorio, pero son parte de los deberes, tareas que yo les enviaré. Ahora, obviamente, yo sé que tampoco les puedo enviar con todos los softwares, porque no todo el mundo tiene en la casa esas herramientas, ¿no? Y es por eso, entonces, lo importante que se regrese a las aulas, porque aquí sí las tenemos, ¿no? Ese es el problema, porque si todo el mundo, estaríamos seguros que todo el mundo tiene una buena computadora, una buena laptop donde puede instalar todas las herramientas, perfecto, ¿no? ¿Para qué seguir? Pero ya sabemos que no es así. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Darle a todo el mundo una laptop excelente o que vengan acá a la universidad? Bueno, ahí hay que ver, ¿no? Exactamente. Pero bueno, entonces estas horas, ¿sí? Son todas las horas que debemos cumplir. Y esto siempre les recalco, ¿no? Si ven acá este número, 19.2 horas semanales. Obviamente esta es una distribución semanal, entonces verán, ¿no? O sea, 19 horas semanales de ustedes de aprendizaje autónomo. Entonces este es el problema de este método de módulos, que a ustedes les obliga semanalmente, pongamos números 20, ya. ¿Sí ven? 20 horas, dice aquí. 20 horas, supongamos que no trabajen los sábados ni los domingos, porque hay que descansar. Solo trabajan de lunes a viernes. 5. Entonces, 20 dividido para 5, ¿qué quiere decir? Que además de pasar sentados aquí viendo la pantalla, luego viendo mis clases, luego viendo nuevamente haciendo los deberes, a más de todo eso, ustedes necesitan 4 horas diarias, verán, 4 horas diarias todos los días, lunes a viernes, dedicadas solo a esta materia. ¿A qué? A leer los materiales, a leer los documentos que yo les dé, a leer los libros que yo les dé. Entonces, sí ven, o sea, son 4 horas diarias. Por eso cuando ustedes cogen ahí, ponen, quiero tomar 8 materias, o sea, ¿cómo? O sea, algunos yo sé que están tomando hasta 4 materias en un módulo, yo les he visto. Y esto también hay que decirlo, ¿no? Es porque ya, como tenemos cada vez menos profesores, ya no se puede distribuir tanto, a algunos les quedó 4 materias en un módulo no tienen nada, ¿eh? Entonces, pero les hago notar, o sea, necesitan 4, solo para esta materia, 4 horas diarias. Si no trabajan los sábados, bueno, si son los sábados podrían ser un poco menos. Entonces, esto indica que sí, que deben trabajar los sábados también, ¿no? Si no alcanza. ¿Cómo van a ser 4 horas diarias de una materia? Generalmente son 2 materias, ¿no es cierto? Clase, 2 horas que hacen deberes, ya están 4 horas. Y 4 horas más ya son 8 horas. El día se supone que tiene 8 horas de trabajo. Ya, con una materia ya se acabó el día. Bueno, entonces, si ven, o sea, por si acaso, nosotros no podemos, por ejemplo, o sea, ¿qué pasaría si nosotros dijéramos, entonces vamos a llenar todo esto de clases? ¿Sí? Entonces, todo esto llenamos de clases como esta. ¿Sí? Pues, deben, simplemente no alcanzan los días, o sea, no alcanzan la semana. ¿Sí? O sea, hay más horas que días que podemos trabajar. Pues, bueno, entonces podemos tener clases desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. También, ¿no? O sea, si no, más de noche, ¿no? De las 7 de la mañana a las 10 de la noche, no hay ningún problema. Pero, también, de eso no se trata, ¿no? Entonces, se hace, pues, comprimido hasta donde se puede, pero de ahí por eso les digo la importancia de que ustedes vean que al menos debemos salir ya de este sistema modular. O sea, es una locura, ¿no? O sea, esto se planteó como una emergencia ante una pandemia, no estábamos preparados, pero ya, o sea, ya pasó la emergencia, ahora ya debemos planificar bien y si seguimos con esto, pues esto siempre les recalco estas horas de aquí, ¿no? O sea, esto no es un número que nos inventamos, simplemente resulta de todas las horas que se darían en un semestre normal, comprimirlas en 5 semanas, sale este número de aquí. 20 horas. 20 horas que ustedes necesitan semanalmente, es decir, 4 horas diarias, solo para esta materia, de su parte, o sea, personalmente, o sea, de nada más. Solo ustedes tienen que leer, informarse, etcétera, etcétera. 4 horas debería tener, ¿no? Entonces eso, pues, digo, ni siquiera repartiendo el tiempo es imposible. Además, ya sabemos que muchos ni siquiera tienen tiempo para venir a esta clase. ¿Sí? Sabemos que muchos están trabajando, por ejemplo, tienen que hacer otras tareas. Entonces, eso, pues, despertarse un poco en el hecho de que
Este es un sistema de emergencia, pero no podemos seguir en emergencia toda la vida. Bueno, acá están ya cuestiones de esto, obviamente yo no les voy a leer. A veces dicen, bueno, ¿para qué escriben todo esto? Esto generalmente ustedes no le hacen mucho caso. Bueno, nuestros objetivos ya les leí, no es lo mismo que está el otro lado. Esto sobre todo sirve, este documento, cuando ustedes, no queremos que sea eso, pero por si acaso algún día quieren cambiarse a una de carrera o cambiarse a otra universidad. Bueno, ahí les van a pedir este documento, ¿no? Para comparar con lo que han visto en otras universidades y valorar si se puede, vale o no vale. ¿De acuerdo? Pero, si ven, todo este trabajito hay que hacerlo, igual, porque la gente dice, no, pero si esto nadie lee, ¿para qué lo hacen? No es importante. De todo lo importante, quizá, esto es lo que no debemos olvidarnos, que son cómo vamos a calificar. Esto ya les voy a hablar, pero como esto está otra vez en la hoja de ruta que está después, ya vamos a tomar. Entonces, de documento, quizá lo más importante es lo que está acá, ¿no? Donde más me voy a detener. La bibliografía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mucho más ahora que tenemos, como les digo, que ustedes tienen que hacer estas horas de trabajo autónomo, lo importante aquí es que tengan un libro que les sirva de base para repetir. Ok, entonces este libro que les quiero mostrar, o sea, aquí en esta materia tenemos la suerte de que tenemos un libro que vamos prácticamente a seguir todo el, donde están los ejercicios, donde está la teoría, que es este libro. Obviamente está escrito ahí en la bibliografía, pero les muestro así en físico. Una primera tarea suya sería interesante para mañana, esa sería su primera tarea, buscar este libro. ¿Eh? Después decir, no, pero no lo pueden buscar yo y subirlo al aula virtual. No, 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 porque eso va en contra de los derechos de autor. Entonces, la primera cuestión difícil, pues decir, bueno, está en inglés. No hay libros de esta materia en español. ¿Sí? Recuerden que la idea nuestra también como carrera de geociencias es que no es una carrera que sea tan común. Por lo tanto, muchos de los materiales todavía no existen traducidos al español. Entonces, tenemos que utilizar una obra que está en inglés. Si tienen todavía complicaciones con el inglés, de hecho, esto les va a servir para que vayan aprendiendo. De hecho, si ustedes preguntan a muchos de los profesores cómo aprendimos el inglés, básicamente así, leyendo libros en inglés, ¿no? Nosotros en la universidad teníamos muchos libros en inglés que había que leer y así vamos aprendiendo, nada más que era más difícil porque ahí cada palabra que no entendíamos teníamos que ir a un diccionario así de papel para buscar. Ahora, si tienen ya su documento en formato digital, no entienden un párrafo, cogen, copian, lo ponen en Google Translator. Y la ventaja nuestra, nosotros estudiamos ciencias exactas, la ventaja nuestra es que Google Translator funciona muy bien, ¿no? Para estos textos. No es lo mismo que si estuviésemos estudiando literatura o historia o filosofía, donde es más difícil traducir, ¿no? Aquí las frases son muy fáciles de traducir, entonces generalmente se puede hacer. Sí, hay una pregunta. Profesor, una pregunta. ¿Este libro que nos recomienda está en la biblioteca de la universidad? Claro, no, obviamente, todos estos libros de acá, mira, acá están. Gracias, Biblioteca, profe. biblioteca, 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 biblioteca. A excepción de este, obviamente que siempre algún profesor pone por ejemplo, este de acá, yo lo pongo como libro de profesor, porque bueno, este es un libro con el que yo en cambio me formé, ¿no? Yo hice
mi formación de maestría y doctorado en Francia, entonces ahí utilizamos este, pero no es que lo vamos a utilizar mucho, más que para un gráfico, justo ahí les voy a mostrar, entonces yo les daré. Este obviamente, si ven acá, este otro igual de Geodynamics, de Jolivet Nataf, también es otro libro que yo lo utilicé en mi doctorado, son autores, este obviamente, por eso está como complementaria, ¿no? Este yo les voy a dar, una primera traducción de la geodinámica, este es un documento que les voy a poner. Las otras, si ven, biblioteca, todos son de la biblioteca, ¿no? Biblioteca, 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 todo el resto es de la biblioteca de la universidad. Entonces, este libro generalmente está en la biblioteca de la universidad, ¿no? Pero eso vale la pena insistirles, es un libro muy común. Entonces, si ustedes lo buscan, pues se van a ver que no es complicado encontrarlo. Esta es la tercera edición. No sé si hay otra edición más, pero esta es de aquí. Porque hay otras anteriores que básicamente son lo mismo, pero si quieren decir exactamente la misma edición, es esta tercera edición. Con esta portada ahí está un poco de la corteza y he intentado las plumas para insistir que es geodinámica interna lo que vamos a ver. Entonces, este libro de Turcotte y Schubert. Entonces, esta va a ser la base. Básicamente, el 85% del curso vamos a ver de aquí, ¿no? Más casi el 90%. Bueno, 85%, ¿ya? Porque acá también tenemos este texto que yo les voy a dar, que es de una primera traducción, porque la idea sería, pónganse a traducir este libro. Esa no es la labor de los científicos, ¿verdad? O sea, la labor de los investigadores no es ser traductores, ¿no? Eso fue durante mucho tiempo una labor que se les asignó a los científicos de los países del tercer mundo, ¿no es cierto? Entonces, lo que se conoce como tercer mundo o países subdesarrollados era que en el primer mundo se producían los textos como esto, profesores de Estados Unidos, ¿no? Turcotte y Schubert. Obviamente ellos lo hacían en inglés, en su lengua natal, y lo que nos quedaba a los países pobres, subdesarrollados o tercermundistas era a los profesores de esos países coger esos libros y ponernos a traducir, traducir al español. Y eso darles a los estudiantes. Y aquí está su conocimiento. Entonces, eso no solamente no está bien desde el punto de vista científico, sino es hasta perverso para la gente, ¿no? Entonces, la idea es, no, o sea, si hay un profesor que escribe en inglés, ustedes tienen que aprender el inglés, esa es la solución, ¿no? Esa es la solución para incorporarse al mundo científico y tecnológico, ¿no? Si no, van a ser simplemente dependientes toda la vida, ¿no? O sea, tercer mundo toda la vida aquí. Ahora la gente dice, no está mal ser del tercer mundo. Bueno, sí, ya son opiniones, ¿no? Pero eso les digo, no vayan a pensar que la labor del profesor es ponerse a traducir eso y darles traducido a los estudiantes. Eso es lo peor. Más bien decirles, miren, aquí está el texto. La labor de la universidad es decir, miren, aquí está, tenemos el libro en la biblioteca, ustedes lo pueden consultar. No entiendo el inglés, bueno, hay que ponerse a aprender inglés, ¿no? Esa es la idea, dar el paso. La lengua de la ciencia es el inglés y eso no va a cambiar, ¿no? Es una lengua internacional. El español también lo es, de hecho, actualmente hay 3 lenguas internacionales, que son las que parece que van a sobrevivir a la globalización mundial. El inglés, el chino mandarín, además, porque hay muchos dialectos, bueno, el chino mandarín, y el español, ¿sí? No es que las otras lenguas van a desaparecer, o sea, los alemanes van a seguir hablando alemán, los italianos van a seguir hablando italiano, los holandeses van a seguir hablando holandés, ¿de acuerdo? Los japoneses seguirán hablando japonés, los coreanos seguirán hablando coreano, ¿no? Pero no son lenguas internacionales, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes abren un manual, a veces cosas que vienen a encontrar algo internacional, a veces vienen en varios idiomas, ¿cierto? Y todavía ustedes ven que a veces vienen en varios, pero eso poco a poco va a ir haciendo, ¿no? O sea, solamente esos 3, inglés, chino, mandarín y español. Acabó. Yo como estudié en Francia, yo sé que, por ejemplo, los franceses todavía hacen el intento de que su lengua también sea considerada una lengua internacional y están ahí, ¿no? En la pelea. Entonces, podría ser que esa cuarta también sea una lengua internacional, pero bueno, eso lo veremos. Pero
Digo, eso de que sea lengua internacional, el español, en cambio no quita que la lengua de la ciencia sea el inglés. Eso siempre lo va a hacer, ¿no? Entonces, por eso les digo, ¿no? Eso es importante insistir. Una forma honesta de aprender la ciencia es tener los textos, saber de dónde está sacando el profesor la clase y tener el libro exactamente de dónde lo está haciendo, ¿no? Generalmente nosotros, la generación que se educó antes que ustedes, la idea que era un profesor se conseguía así algún libro, él viajaba al extranjero, decía, ay, mira, este libro interesante, me lo voy a llevar para luego darles clases a mis alumnos de aquí, ¿no? Y solo el profesor tenía ese libro y de ahí ponían los ejercicios. Y todo el mundo sabía, ¿no? Que sacaba de algún lado, no se lo estaba inventando. E inclusive algunos, ¿no? Cogían y traducían y lo vendían. Bueno, eso nunca lo llegué a ver en mi universidad, pero yo sé que en otras universidades sí pasaba. Y creo que pasa algunas todavía, lamentablemente. El profesor se da el trabajo de traducir, lo manda a una imprenta, hace algunos imprentas y los vende, o sea, no solo los da, sino que los vende a los estudiantes. Y eso, pues, no solo que los vende, les obliga a comprar. Todavía hay eso, ¿no? Yo sé que cada vez es menos, pero todavía hay. Todavía a comprar ese libro, ¿no? ¿Qué es una traducción? Entonces, no, eso es deshonesto, ¿no? Mira, aquí este libro, está en inglés. Entonces, léalo en inglés, así, esa es la lengua, así, en esa lengua fue escrito, ¿de acuerdo? Digo, sobre todo aprovechen que hay estas ventajas del traductor automático ahora, ¿no? Sé que están muchos aprendiendo, que no es, no, pero es el momento que aprendan, si no, no van a aprender nunca, es ahorita o nunca. Hay que leer libros en inglés, así se aprende. Así aprendimos la gran mayoría, ¿no? No es que seguimos un millón de cursos de inglés. Los cursos ayudan, o sea, eso les va a ayudar mucho. Realmente hay que seguir, hay que estudiar, porque tampoco se puede aprender solo leyendo, porque hay muchas cosas de gramática, de ortografía, reglas que hay que conocer. Pero la práctica, la base, es eso, leer bibliografía en inglés, ¿cierto? Entonces, eso es importante sobre este libro. Y los otros, pues ya irán apareciendo, ¿sí? Irán apareciendo a medida que tal vez necesitemos algún punto, o sea, Geological Field Techniques, ¿no? Esto es para cuando teníamos la posibilidad de hacer las salidas de campo, ¿sí? No lo vamos a hacer, no podemos hacer salidas de campo todavía con ustedes. Bueno, este es el libro que utilizábamos, ¿no? Porque ahí está muy bien descrito cómo hacer los informes de campo, cómo funcionan las brújulas. Inclusive es interesante porque muestra cómo pueden utilizar su teléfono celular actual, que he visto que tiene unas aplicaciones de brújula GPS, ¿no? Y les sirve para tomar esas medidas. Sí, adelante, pregunta. Profe, una pregunta respecto a este tipo de actividades. Es decir, cuando se regrese presencialmente, ¿vamos a recuperarlas o ya se perdió esto y seguimos avanzando? De recuperarlas, no sé si es que se pueda, o sea, se podrá tratar de pensar, ya saben que el tiempo no se puede recuperar lamentablemente. Decir, bueno, vamos a organizarnos en vacaciones. La idea de las salidas de campo ahí será, por ejemplo, para lo que se alcance era que nosotros con otras 2, 3 materias hacíamos una salida de unos 3 o 4 días, visitábamos alguna zona y pues ahí íbamos interactuando con las materias respectivas. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que vamos a ver aquí, básicamente geodinámica, es plegamientos y fallas. Entonces, ya es salir. ¿Cómo lo? Pues ahí sí, no tengo idea. O sea, al menos yo con el grupo de geofísica, yo ya voy a comenzar ahorita, este semestre mismo, vamos a hacer ya unos pequeños trabajos de campo con los de geofísica. Con ustedes, como todavía es una materia de quinto, pues todavía no tenemos la posibilidad. Y además, como les digo, este sistema modular es bastante difícil de poderlo, porque si yo sé, si les digo 2 días vamos a salir al campo, vienen 2 días de clase con los otros profesores, aquí perder 2 días de clase es como perder una semana. Entonces, no se puede así cortar nada más. Entonces, por eso les digo, ahorita lo primero que les indico es que volveremos a las aulas. Si dentro de ese contexto de las aulas ya podemos planificar las salidas de campo, pues mucho mejor, ¿no? ¿Sí? Entonces,
recuperar en sí, pues, como digo, es muy, muy complicado recuperar. Entonces, por ejemplo, pensar que todo el tiempo que debíamos haber hecho salidas de campo lo podemos recuperar ahorita, imposible. Pero sí, trataremos obviamente de que ya el siguiente semestre que regrese, plantear las salidas de campo, al menos cerca, sí, al menos en la provincia ya podemos hacer, y trabajar como eran antes, ¿no? Que les digo, mínimo necesitamos salir unos 3 días, ¿no? O 4 a veces, para poder hacer todo el estudio, ¿no? De trabajo en el campo, no es tampoco una visita así nomás rápida, ¿no? Que obviamente podemos aprender cosas por aquí cerca, pero ese, como les digo, es el plan. Entonces, así específicamente que hay un plan específico de recuperación, no es posible. Primero, regresemos. Ese sería el primer paso. Una vez que estemos aquí, ya presencialmente, entonces ahí sí podemos ponernos de acuerdo, decir, a ver, están todos de acuerdo, está todo bien, no nos vamos a contagiar. ¿Cuántos son? En este somos 14, no sé, a ver, vamos a ver acá este número, que siempre para solamente, no les voy a tomar lista, ya saben que no es obligatorio estar en este curso, mi obligación es darles la hora y luego grabarla para el resto que no pueda. Pero aquí somos, como 16, sí, porque conmigo son 17, entonces son 16. Entonces, ¿cuántos somos? Es importante para saber, podemos salir todos los 16, ¿de acuerdo? Entonces eso lo veremos después, ¿sí? Entonces, recuerden, insisto, de este sílabo, lo más importante es la bibliografía. Deben conseguir ese texto. Entonces, solamente digo, no les quiero tomar lista, pero para hacer una comparación, actualmente en el aula estamos, esta hora sí estamos bastantes, ¿no? Estamos los 16, pero bueno, más de 10 sí estamos. Es un buen número. ¿Bueno? O sea, yo obviamente tengo marcados 16, pero yo sé que algunos se conectan con 2 dispositivos, etc. Entonces, esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, verán, por favor, primera tarea, les vuelvo a repetir, el libro de Turco de Schubert. Aquí está repetido, aquí tienen la precisión exacta dentro del sílabo, les pongo ahí para que nos abran el sílabo, lo vean. Está acá, ¿no? Y luego vienen ya la Profe, clasificación. muy buenos ¿Sí? días. Una pregunta. Nosotros igual podemos descargarnos el libro del repositorio de la universidad que está en internet, ¿no es cierto? Eso no se los puedo asegurar. Ah, ya. Esa no es, esa parte yo sé que la universidad está haciendo lo posible para tener los libros que están en físico, tenerlos como repositorio electrónico. Ujú. Sí, Lo sí que están yo les algunos, indico es profe. que, pero eso como les digo, Bueno, yo no ya, ya. puedo indicarles exactamente. Ya listo, Pero profe. les indico Gracias. que si es que no lo encuentran en ese repositorio, lo pueden buscar en otros repositorios eh, más estándares, ¿no? ¿Sí? Para poder eh, tenerlo, ¿no? O sea, la ventaja de utilizar este tipo de textos es que, o sea, los usan a nivel mundial, ¿no? O sea, ese mismo libro lo usan en Corea, en Vietnam, no sé en América Latina, pero en los países donde se estudia esto con cierto rigor, lo usan, ¿no? Entonces, eh, lo van a encontrar muy fácilmente, ¿sí? Entonces, por eso tampoco es la idea de poner un libro muy rebuscado que nadie no, aquí están, ¿no? Aquí, perdón, justo me sale un mensaje dentro del aula virtual, pero no, me parece que no es de ustedes. Tengo algunos problemas, no sé qué me dice aquí. No, perdón, esto no, disculpen, esto es de los estudiantes del otro curso, ¿no? De los exámenes, ya se pasó a la historia. Esto es de geofísica, no, entonces, perdón, volvamos a su curso, ¿no? Ya me pasé hasta geología militar. No, disculpe. Listo. Yo pensé que era alguien que estaba escribiendo algún mensaje por ahí, pero no es. Ya, entonces estamos hasta ahí, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahora sí, bueno, acá creo que hemos terminado la revisión del sílabo, ¿no? ¿Verdad? Es el sílabo. Está por acá.
Compromisos del aula. Bueno, ahí, seguramente esto por favor tienen que al menos leerlo, ¿no? ¿A qué se comprometan? ¿De acuerdo? Esta, por ejemplo, justo esto que está tomado, que yo he puesto aquí como compromiso de aula, que es un compromiso ético, por si acaso. Luego lo vamos a estudiar esto más a profundidad en la materia de geología ambiental, porque en la geología ambiental hay un capítulo que se llama geoética, ¿de acuerdo? Entonces, por si acaso me preguntan, ¿dónde sacó esto de acá? No, no salió de ningún texto de moral y urbanidad, ¿no? Estos son cuestiones de la geoética que estudiamos luego con más profundidad en la materia de geología ambiental, ¿no? Entonces, sobre el comportamiento ético dentro del aula. ¿Verdad? Todavía no lo he puesto con estas firmas, ¿no? Esto ya lo tenemos firmado, ¿no? Por si acaso a alguien le interese con las firmas, ¿no? Generalmente, yo todavía no le he subido con las... Esto ya te lo tenemos, como les digo, en un repositorio firmado, pero por si acaso hay alguna última cosa, algún último cambio, que a veces siempre sucede al último minuto, pero yo creo que no habrá nada más que cambiar, ¿de acuerdo? Entonces verán que está esto en el aula virtual. Pasemos al siguiente documento que debemos ver, que tiene muchas de las informaciones repetidas. Verán que lo descargo de ahí mismo para que vean que está ahí, ¿no? Y a veces me puede haber equivocado, subido otra cosa. Bueno, aquí está, ¿no? Esta es la guía virtual, donde otra vez se repiten algunas cosas. Esto de la biografía docente, lo pueden leer, ¿no? Un poco qué es lo que yo he hecho como investigación. Otra vez los objetivos y ahora sí vamos al temario. ¿Qué vamos a estudiar? Igual no vamos a ver todo esto. Lo que espero que les quiero mostrar es que nosotros tenemos 5 semanas de clase. Y las 5 semanas nos sirven para cubrir 5 unidades. ¿Sí ven? 1, 2, 3, 4, 5 unidades. ¿De acuerdo? 5 semanas, 5 unidades. Ahora, no es exactamente que todas las unidades tienen duración de una semana, pero casi va a ir por ahí, ¿no? Entonces, la primera unidad, tectónica de placas. ¿Sí? Aquí están todos los temas y contenidos que vamos a ver, que de hecho vamos a comenzar el día de hoy, porque ya vamos terminando esta primera introducción. La unidad 2, que es una unidad bastante teórica, aquí tenemos que ver algunas matemáticas y física nueva para ustedes, que les va a servir a lo largo de toda la carrera. Entonces, digamos, esta sería la parte más teórica posible. Luego, una vez que hayamos visto la unidad 2, pasaremos a la unidad 3, que son las aplicaciones de esto que vimos acá, ¿no? Entonces, una vez que veamos la base matemática de la teoría de la elasticidad, pues veremos básicamente su aplicación a algunas cuestiones todavía de aplicación, pero no necesariamente relacionadas con la geociencia, porque primero tenemos, como es una herramienta nueva, primero hay que hacer una primera aplicación, algunos temas, como por ejemplo, si tienen una placa, cómo se doblaría la placa, si tienen una columna, cómo se doblaría o se formaría una columna. Y aquí ya comenzamos igual con el 3.6, que sería aplicaciones a la litosfera de la Tierra. Para ya la unidad 4 pasar ya a la aplicación específica, que es estudiar las fallas, ¿no? Estudiar fallas y obviamente, a ver, en la unidad 3, perdón, en la unidad 3 mismo ya tenemos ya lo que sería la deformación, ¿no? Sería, lo que estudiamos son los plegamientos de la corteza, ¿de acuerdo? Entonces, sí, perdón, estaba pasándome, ¿no? Acá ya tenemos plegamientos de la corteza, aplicación a la litosfera, ¿no? Cómo se pliega, cómo se generan los inclinales, los antisinclinales. Y en la unidad 4, en cambio, ya la aplicación de lo que hemos visto a un tema específico que son las fallas y cómo se generan a través de esas fallas los terremotos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una base de lo que sería la unidad 4, estudiar los terremotos, empezando desde las fallas, y luego finalmente la unidad 5, que sería la dinámica de la subducción. Ahora, tal vez vamos en orden, ustedes han dicho, pero esta dinámica de este capítulo 5 lo pudimos haber puesto justo después de acá, de placas tectónicas, ¿sí? Placas tectónicas, y luego encadenábamos con esta unidad 5 de la subducción, porque todo tiene que ver a esa escala, ¿no? De placas
¿Por qué está puesto acá este capítulo, esta unidad 5? Porque básicamente, pues esto estaba planificado para cuando se compartía esta materia, ¿de acuerdo? Esta materia del quinto semestre, ustedes tienen otra, para los que están tomando todas, deben tener mecánica de fluidos con José Serrano, ¿no? Entonces, para llegar a esta unidad, necesitábamos que ustedes ya vean algo de mecánica de fluidos. Yo sé que ahorita no me acuerdo exactamente en qué módulo está, ¿no? Pero creo que todavía no la ven. Yo creo que está en el tercer módulo. Entonces, si ven, es por eso que estaba acá al final, ¿no? Porque esperábamos que ustedes ya avancen también un poco en dinámica de fluidos, de tal manera que cuando lleguemos a la unidad 5 ya tengan algunas ecuaciones claras que nos sirva también para atacar la dinámica de la subducción, ¿no? De la convección del manto, básicamente. Yo sé que no sucede así porque no coincide que la materia dinámica de fluidos la hayan visto antes, no estoy muy seguro, no me acuerdo, además, como digo, ahorita no nos interesa eso. Pero es por eso que esta unidad estaba acá al final. Seguramente puede ser que si ya volvemos al régimen normal, ahí sí tenga sentido dejarla acá, porque ahí veríamos todas las materias ya extensas. Y ustedes ya habrán avanzado algo de mecánica de fluidos para que puedan llegar a esta materia ya con un primer conocimiento de los fluidos y que no sea totalmente nuevo. De todas maneras, no es completamente necesario, pues yo tendré que darles algunas bases de mecánica de fluidos al llegar acá. Y luego, obviamente, verán mucho más con José en la materia, ¿no? Igual para los que los ven, otros yo sé que no están matriculados todavía en esa materia. Entonces, y esa es otra cuestión que tal vez vale la pena ahorita insistir porque podemos olvidarnos. Verán que todavía estamos en unos semestres de transición, por lo tanto, los prerequisitos en las materias no son los requisitos finales, ¿no? Por si acaso, o sea, son unos prerequisitos más o menos suavizados para que se puedan matricular en varios semestres, se vayan acomodando. Pero ya seguramente a partir del siguiente semestre ya van volviendo los prerequisitos exactos. Por ejemplo, el prerequisito exacto de esta materia de geodinámica es la materia de métodos numéricos, ¿no? Que creo que no está puesta actualmente así, creo que estaba igual, otra materia, creo que estaba geología, no recuerdo, pero por si acaso en algunas materias, porque a veces nos suelen preguntar, pero ¿por qué cambian los prerequisitos? Hay unos prerequisitos que están establecidos para irse matriculando, pero obviamente como hemos estado en unos semestres de cambios de mallas también, porque todo cayó ahí mismo, cambio de malla, pandemia, modular, todo ahí mismo. Entonces, bueno, es por eso que irán algunos cambiando algunos prerequisitos, ¿no? Pero por si acaso, la idea es que se tome geodinámica al mismo tiempo que mecánica de fluidos, para que las ecuaciones pues vayan siendo más digeribles, porque básicamente son ecuaciones de los medios continuos, ¿no? Algunos lo utilizan para una cosa, aquí vamos a utilizar para otra cosa, ¿no? Entonces, estos son los temas, ¿no? Acabamos el 6 de agosto, ¿no? Ahora vienen las evaluaciones. ¿Cómo vamos a evaluar esto? Yo les había puesto este mapa de evaluaciones que generalmente no es totalmente fijo en los días, ¿no? Por ejemplo, ya mañana, si ustedes ven 6 de julio, ya tendríamos que presentar una primera evaluación de un mapa de placas tectónicas, ¿no? Yo les pongo generalmente los temas, ¿no? Pero a veces vamos a ir cambiando, no van a ser exactamente los mismos, porque yo sé que ya va en varios semestres que los compañeros van tomando la materia y está bien, o sea, ustedes tienen un compañero que aprobó, mira, que vieron en esta materia, hicieron ejercicios, me puedes pasar los ejercicios. De hecho, de eso se trata, ¿no? Entonces, obviamente, yo sé que ya muchos ya van teniendo los ejercicios de los semestres anteriores. Bueno, entonces justamente, una de mis trabajos hay que cambiar aquí esto, porque si ponemos siempre lo mismo, pues ya simplemente se van pasando los ejercicios. De todas maneras, lo que sí veremos aquí, ¿sí? ¿Ven? Son los exámenes, por ejemplo, el primer examen el 20 de julio. De una vez les digo, la evaluación en esta materia, la forma de los exámenes es a través de trabajos, ¿no? No vamos a hacer un examen, ¿no? Así de preguntas de una hora, no, porque no tiene sentido, no hay. Tal vez volvamos a ese tipo de exámenes cuando volvamos presencial. Por el momento serán
tipo de trabajo. Lo que sí les muestro es que hay varios deberes que vamos a ir haciendo, ¿sí? Hay muchos deberes que vamos a ir haciendo. La forma de presentar esos deberes es a través de la plataforma. Si me envían por mail, no les puedo calificar, peor por WhatsApp, menos. Entonces, hay que enviarlos por la plataforma. Por eso les digo, si alguno todavía no puede conectarse al Moodle, por favor, ponga soporte académico, escriba inmediatamente soporte académico para que les resuelva ese problema de conexión, ¿no? Son los que tienen ese acceso para ponerlos ahí. Porque si hay alguno que no está en el Moodle, yo le puedo poner, eso no es problema, verán. Si les digo, si alguien no está puesto aquí todavía, yo le puedo matricular, pero si es que no pueden ingresar al Moodle, entonces eso pues ya sale fuera de lo que yo puedo hacer. Otra cosa importante que ustedes deben comprobar, también que me olvidaba, verán que esto en el Moodle no es la matrícula, ¿no? Aquí en el Moodle, yo inclusive yo les digo, yo les puedo poner, yo les puedo borrar, pero eso no dice mucho, ¿no? Lo que verdaderamente cuenta es lo que está en el SIGI, ¿no? En el sistema de matrículas. Entonces, ahí está bien, ¿no? Porque a veces me dicen, no, pero yo sí estaba en el Moodle y después no me he matriculado. No, aquí en el Moodle, ustedes ven, yo puedo cambiar, les puedo borrar, les puedo poner, ¿no? Pero lo que cuenta verdaderamente es el sistema de matrículas, sí, ese papelito oficial, ¿no? Y eso también para otras materias, porque a veces, sobre todo en el primer módulo, algunos todavía no se acababan de matricular, entonces decíamos al profesor, por favor, ponle ahí al estudiante hasta que le validen la matrícula. Bueno, esas cuestiones pues tienen que estar pendientes, ¿no? Entonces, insisto, si están aquí en el Moodle, correcto, y por eso les digo, no, esta es la lista que tengo actualmente, pero no es una lista oficial, la que está oficialmente es en el SIGI. ¿De acuerdo? Entonces eso, ustedes tienen su documento del SIGI de matrícula oficial, ustedes saben en qué materias están, ese es el que vale, ¿no? ¿verdad? Entonces, por eso les digo, aquí están indicadas las tareas. Ahora, originalmente las tareas estaban pensadas para hacerse, como tenemos lunes, miércoles y viernes clases, las tareas iban a ser martes y jueves, ¿de acuerdo? Con esta nueva distribución, pues las tareas debemos cambiarlas. Las tareas serían martes seguramente y viernes. ¿Sí? Porque me tocó cambiar a último momento esta clase del día viernes porque hay que hacer otras actividades relacionadas a las tesis. Entonces, seguramente las tareas serían, les insisto, martes y viernes. De todas maneras, yo siempre aquí, cuando estamos en la clase, yo les indico claramente que vamos a hacer de tarea, les doy unas primeras instrucciones. Pues no es que simplemente ustedes tienen que ir ahí y recién ver que no, yo les daré una instrucción. De hecho, como les digo, ya tienen una primera tarea, que es conseguir la bibliografía, ¿no? Esa sería su primera tarea para el día de mañana, que yo les podría poner como tarea verdaderamente, porque yo me he dado cuenta que a veces yo tengo la confianza de que todo el mundo lo hace, que todo el mundo va a consultar la bibliografía y no lo hace. Bueno, entonces, una vez ya les digo, la primera tarea para mañana sería conseguir la bibliografía. ¿Cómo les voy a evaluar esa tarea? Pues eso ya lo veremos después, ¿no? Pero esa sería la tarea, ¿de acuerdo? Entonces haríamos así, ¿no? Las tareas martes, miércoles, y aquí están. Entonces, pero más o menos lo que sí no vamos a cambiar son los exámenes, ¿no? Entonces, la tarea para el examen parcial, acá hay otra tarea para el examen parcial, y la tarea del examen final, ¿de acuerdo? Y las demás, pues, como les digo, corresponde a las fechas de los días martes y viernes. Y ahora sí vamos a algo que es fundamental, que estemos claros, porque esto igual no. Esto de acá, obviamente, si ven, si hacemos, a veces por alguna razón, por ejemplo, en el módulo anterior, en la clase de física, me tocó perder una clase porque pues se me encomendó ir a hacer una labor allá en el Puyo, de la universidad mismo. Entonces ya no se pudo hacer esa clase, entonces esa tarea ya no se pudo hacer, ¿de acuerdo? Entonces puede ser que alguna no se haga. Pero lo que sí no va a cambiar es esta distribución de acá, ¿sí? De las notas. Esto sí no vamos a cambiar. Esto es inamovible. O sea, esto no es que primero vamos a ver cómo nos va en el examen. No, así, esto está puesto así y eso no se cambia. Entonces, aquí está 30% para las tareas que hagamos, a nivel que lo vamos haciendo. 5% por el primer examen parcial. Entonces, todo el primer parcial son 35%.
Lo mismo para el segundo parcial, 30% las tareas, 5% el examen parcial. Entonces, la tarea del examen parcial van a ver que generalmente vale menos que las otras tareas. Eso por si acaso les digo, porque a veces dicen, no, es que ¿por qué el examen parcial vale tan poco? Bueno, sabes, aquí son elecciones que uno puede poner. Ya saben que lo único que no puede pasar aquí es que una de estas tres evaluaciones, parcial, parcial y final, sea más del 35%. Acá adentro, ¿cómo distribuyamos? Eso ya depende de cada profesor, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, decir que puedo ponerle a este examen 1%. Entonces, yo he elegido por el momento ponerle, o sea, 5% y a estas otras tareas 30%. ¿De acuerdo? ¿Por qué hago eso? Porque yo sé que cuando llegamos a estas horas de los exámenes, ahí mismo tienen, yo sé que hay otros compañeros que no siguen este esquema de evaluación, que ellos le ponen solamente 3 exámenes y este examen les ponen con mucho peso. Entonces, como ustedes le están dando mucha importancia a este examen de las otras materias, a la nuestra no le hacen casi ni caso por el momento, así ha habido ahí unos fracasos. Por eso, preferible a estas ponerle poco y a las otras que hacemos todos los días, ponerle más. Esa es mi elección, ¿verdad? Eso es, tengo esa facultad, yo puedo cambiar. Pero así se va a quedar, ¿no? Y obviamente lo que igual no puedo cambiar son esto, examen final, 30%. Ahí sí, pues ven, es un peso importante, esa tarea final del examen, 30%. Y así sumará el 100%. Bueno, entonces verán que eso no se va a mover, ¿no? Eso no se puede cambiar, eso se queda así, sin importar las notas que ustedes vayan obteniendo. Eso, como les digo, no, precisamente es para eso esta clase, para insistirles que esos detalles, hay algunas cosas que podemos mover, como les digo, estas tareas de acá, ¿no? O sea, estos temas específicamente, yo sé que no puedo repetirles, ¿por qué? Porque ya han ido pasando las materias, las clases y pues ya tienen resueltos los ejercicios y a veces simplemente cogen y copian, ¿no? Entonces, podemos cambiar, pero los temas de algunos ejercicios. Pero en cambio estos números de acá, no, entonces eso se queda así. ¿De acuerdo? Entonces con eso hemos terminado la revisión de lo que sería nuestro curso inicial, como les digo, aquí les insisto, tal vez nos llegó atrasado. Aquí lo que me correspondería es tener un acta que yo he elaborado diciendo yo, ¿no? Sebastián Araujo, he realizado la socialización del sílabo y del acta de la guía informativa del curso virtual. Y por lo tanto, los estudiantes que están presentes van a ratificar con su firma. Entonces, les pasaría ahí el papelito para que todos firmen y yo me guardaría eso como respaldo de que he hecho esta actividad. Como les digo, no podemos hacer eso porque no tienen firmas electrónicas ustedes. Así que, pero de todas maneras, les insisto que esto no es una actividad que siquiera la hacen, si quieren no la hacen. No, es totalmente obligatoria, ¿no? Inclusive, si es que no se está cumpliendo, ustedes tienen el derecho de siempre informar, ¿no? Es decir, mire, en tal materia no se me mostró el sílabo, no se me mostraron las calificaciones, no se mostró. Bueno, yo sé que algunos profesores no le hacen mucho caso a esta guía. Bueno, esto es optativo también a cierto punto, pero deberían todos ponerla. Pero el sílabo sí, ¿no? O sea, eso todos los profesores tienen que mostrar el sílabo, mostrarles las calificaciones, mostrarles la bibliografía, al menos mostrarles los temas que van a ver, todo eso tienen obligatoriamente que hacerlo todos los profesores y si no lo están haciendo es también ustedes lo importante de señalarlo, ¿no? O sea, comunicarlo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que sería eh, de esta primera parte. Nos ha llevado 1 hora. Obviamente no hemos terminado. Disculpen, parece una llamada urgente del decano. ¿Aló? Jorge. ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola?
Estoy en clases. No, estoy en clases. ¿Qué pasa? Ya, listo, listo. Bueno, mil disculpas, ¿no? Hay cuestiones urgentes del decanato, pero no era tan urgente. Así que, dicho esto, pasemos a nuestro primer tema, ¿no? No sé si hay alguna duda, ¿verdad? No sé si hay dudas, preguntas sobre esto del sílabo, ¿verdad? Que se lo pueden descargar, ¿no? De hecho, deberían descargárselo, tenerlo ahí, ¿no? Para ir siguiendo un poco. Yo sé que está en la página, en el aula virtual, pero siempre es mejor tenerlo para que en algún momento se va el internet o algo, ustedes lo tengan de respaldo. Creo que, les digo, ¿no? Si hay alguna duda adicional. Si no, pues empezaríamos por nuestra primera clase, que es una división de la litosfera y la astenosfera, ¿no? Déjenme ver mis apuntes de clase. Ya. Entonces, la primera estructura que nosotros, o la primera, todavía voy a seguirles mostrando la pantalla por si acaso, ¿no? Entonces, necesitamos, porque es la primera, empezamos por un gráfico. Geodinámica. Gráficos. Placas. Ciclo de Wilson. Déjenme. Ya, este es el primer gráfico, ¿no? Entonces me ratifican si lo están viendo, ¿no? Por si acaso, si no lo ven, me avisan. Entonces esta Sí se ve. primera, sí se ve, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Ah, ya, listo. Entonces, vamos a comenzar con este gráfico. Tal vez ustedes vean algunas palabras que, bueno, están en francés, ¿no? Yo les decía que una pequeñísima parte yo lo iba a sacar de un libro, que también lo tengo aquí, por cierto, les voy a mostrar, para como digo, no hay que ocultar información. Ahora, si ven por ejemplo, también está en la bibliografía, ¿no? Pero es mucho más difícil de conseguir, porque si ven, es un libro muy específico de un país como Francia, ¿no? Sería interesante seguir pero, o sea, yo de aquí estudié buena parte de mi maestría, pero en cambio es más difícil de conseguir. También está en la biblioteca, por cierto, si lo tenemos, ¿no? Pero solo vamos a utilizar este pequeño gráfico, ¿de acuerdo? Así que no hace falta. Entonces, de todas maneras, si ven que hay partes que están en inglés, esto está en inglés, acá está en francés, bueno, poco a poco, como inclusive otras lenguas empiezan a tomar muchas cosas del inglés, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá a la izquierda? Lo que tenemos a la izquierda es la descripción de lo que sucede en un ambiente de placa continental. ¿De acuerdo? Y lo que está acá a la derecha es lo que sucede en un ambiente de placa oceánica. Entonces tenemos básicamente dos cosas, placas oceánicas y placas continentales. Ahora, esto espero que ustedes ya hayan visto una primera impresión
Y aquí hay algunos mapas. Pueden ver uno de Wikipedia. Si no, pues yo les muestro este, que este, por ejemplo, es sacado exactamente del libro de Turco de Schubert, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes ya tienen una primera idea de sus cursos anteriores y sobre todo de geología, de la tectónica de placas, de que existen unas placas. Bueno, yo aquí les recuerdo básicamente de qué, de que existen unas placas llamadas continentales, que son más antiguas, ¿no? Más gruesas, pero en cambio más livianas. Existen placas más jóvenes, que son oceánicas, pero son más pesadas. Vamos al contexto nuestro cercano, pues aquí tenemos la placa sudamericana, ¿no? Acá está el continente sudamericano, ¿no? Sobre la placa. Y aquí tenemos en subducción la placa de Nazca, ¿no? Que subduce debajo del continente o de la placa sudamericana, ¿cierto? Entonces, una placa oceánica, una placa continental. Acá tenemos otra placa oceánica, la placa de Cocos, ¿no? Verán que no hay ninguna placa pacífica, ¿no? Acá tenemos todo esta, perdón, digamos, acá tenemos la placa pacífica, ¿no? ¿Ven todo esto? Pero al contrario, lo que no tenemos es una placa atlántica, ¿no? O sea, cada océano, cada continente es una placa. Bueno, detalles, por eso una de las primeras tareas que se les podría pedir es hacer un mapa o repetir el mapa de las placas tectónicas. De hecho, cuando estábamos en el régimen normal, nos íbamos al laboratorio de computación y yo les enseñaba algunos softwares para hacer este gráfico, ¿no? De placas. Ahora no lo podemos hacer. Ahora se puede hacer a mano. Bueno, lo importante es que recuerden esto. Tengan al menos claro las placas principales, porque hay muchas otras. Por ejemplo, si ven acá hay unas placas pequeñas, la Juan de Fuca, acá. Si ven, acá hay otras placas igual pequeñas en esta parte de la subducción en la parte esta de México, ¿no? Pero al menos las principales sí tenemos que tener claro ya como estudiantes de quinto semestre de geociencias, ¿cierto? Entonces, quizá volvamos a insistir un poco más en este mapa de placas tectónicas. Yo les digo básicamente las principales, y de las principales las que están cerca de nuestro contexto. Por aquí está el Ecuador, bueno, la 0 grados. Tenemos Sudamérica, Nazca. Pero por acá tenemos la placa Caribe, que obviamente para nosotros en la historia actual no es parte de nuestro contexto geodinámico, pero en el pasado sí lo fue, ¿no? Porque ya veremos en otro tema en que esta placa Caribe chocó contra la placa sudamericana en un determinado momento y dejó un pedazo aquí adherido, que es la astilla norandina. Y esa astilla norandina ejerce una complicación geológica y geodinámica muy grande a nivel del Ecuador, ¿no? Se lo vamos a ver en el otro documento. Pero por el momento, centrémonos en que tenemos placas a nivel oceánico y luego placas a nivel continental. Déjenme un ratito, perdón. Bueno, no, se deben trabajar, como todavía seguimos trabajando en el ambiente de la casa, no es posible hacer las clases desde la universidad, aunque yo sí voy a la universidad, pues, siempre hay muchas interrupciones todavía que todas no se pueden controlar. De acuerdo, entonces, mil disculpas, esta era la placa sudamericana, esta es la placa eh, sudamericana, ¿no? Que es una placa continental, y la placa de Nazca, que es una placa oceánica. Esta placa oceánica obviamente nace, digamos así, nace aquí de un proceso en esta dorsal, la dorsal esta de aquí, ¿no? Es una zona en donde se está abriendo la corteza y está subiendo
material, más o menos como lo que vemos por acá, en esta pequeña animación. ¿Sí? Una dorsal medio oceánica. ¿Sí? Cómo se va abriendo y cómo va saliendo el material. Y va generando una placa oceánica. ¿Sí? Entonces eso sucede en algunos sitios, como aquí en esta dorsal. Esta dorsal de acá, entre las placas de Cocos y la placa de Nazca, es una dorsal inactiva, ¿no? Aquí obviamente le han puesto que llega hasta acá, pero en realidad está como bloqueada. Pero esta es una dorsal totalmente activa. Aquí se va formando nuevo elemento, nuevo material, y va formando, creciendo la placa de Nazca, ¿no es cierto? Entonces, estos dos contextos es lo que me permite ver esta diferencia. Entonces, esta es una diferencia sísmica de los dos contextos, continental y oceánico. Entonces, lo primero que determinamos es la existencia de la discontinuidad de Mohorovic, o el MOO, ¿no? Continuidad de Mohorovic, que tiene obviamente una significancia, que es la división entre lo que conocemos como la corteza y el manto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿no? Corteza acá arriba, manto, todo lo que está debajo del moho. ¿Dónde está el moho? Bueno, básicamente a una distancia aproximada de unos 35, 40 kilómetros. ¿Qué es el espesor de la corteza? Si ustedes se van a la parte, señalo para allá porque para allá está la zona, aquí estoy en el Tena, entonces estoy viendo para allá la Amazonía, la llanura amazónica. Se van para allá, para la Amazonía, bueno, ahí van a tener una corteza de 35 kilómetros, ¿no? La verdadera placa sudamericana. Aquí todavía estamos en una zona de transición. En cambio, si se van hacia las cordilleras, debajo de las cordilleras van a encontrar hasta 60 kilómetros de grosor de la corteza, ¿no? El moho va a ser mucho más grande que esto, pero estándar, vamos a ponerle 35, 40 kilómetros, ¿de acuerdo? Entonces, esto marca la división entre la corteza y todo lo que está abajo, le llamamos el manto. La diferencia es que en una placa oceánica, ustedes ven, el moho, la corteza es mucho más fina, de tener 6 kilómetros, a lo mucho 10, 8, ¿no? Pero 6 kilómetros de espesor tiene una placa oceánica. ¿Cómo nos damos cuenta de este moho? Bueno, para eso hay unas ondas sísmicas, ¿no? La onda P y la onda S. Ustedes ven que en algún momento la onda sísmica, la velocidad de esa onda, la onda P y la onda S, el momento que llega al moho, la velocidad aumenta enormemente, ¿no? ¿Sí? Acá lo que le muestra son las velocidades. ¿Sí? En el momento que llega al moho, la velocidad de la onda P pasa de tener 6 kilómetros por segundo a tener 8 kilómetros por segundo. Pero es una transición brutal, ¿no? O sea, lo que muestra que hay una diferencia grande de materiales, ¿de acuerdo? Que es básicamente la estructura inicial que ustedes aprenden, ¿no? Corteza, manto, y bueno, por acá, muy abajo más, este núcleo, ¿no? Pero eso por el momento no nos va a interesar. ¿De acuerdo? Entonces, esa separación es importante, es la básica que ustedes conocen, ¿no? Corteza, manto, núcleo. Bueno, el núcleo tiene igual dos componentes, núcleo externo y el núcleo interno, pero la idea fundamental para todo, debería, inclusive no para un estudiante de ciencias de la Tierra, sino para toda la gente que estudia a nivel de primaria, secundaria, debería tener claro eso, ¿no? Que la Tierra está dividida en corteza, manto, núcleo. ¿Es suficiente esa división? No. ¿Sí? Es una gran división que se ratifica. Aquí se ratifica por medidas sísmicas, pero hay otras muchas diferenciaciones, sobre todo a nivel petrográfico, ¿no? Entre estas dos zonas, ¿no? Entre la corteza y el manto. Yo aquí no les voy a hablar mucho de la petrografía, para eso tienen otras materias, ¿no? Mineralogía, petrografía, que mostrarán la diferencia entre las rocas del manto, las rocas de la corteza. ¿De acuerdo? Pero esa diferenciación no es la única que necesitamos. Y ese es un poco el problema aquí, porque hay dos diferenciaciones, ¿no? Corteza, manto, pero ustedes siguen viendo con las ondas sísmicas, vemos que en algún momento la onda sísmica, en lugar de seguir a una velocidad constante, disminuyen las velocidades, disminuye para acá, disminuye la velocidad, ¿sí? Hace que disminuye.
Entonces, esta zona ya no es no es como esta casi línea que vemos acá del Mo, ¿sí? Es como una línea, obviamente tampoco es que es una línea exacta en la Tierra, ¿no? Una zona, pero es una zona muy pequeña de transición, que nosotros llamamos el Mo, la discontinuidad de Mohorov. Acá, en cambio, hay una zona de transición, pero es mucho más ancha, ¿no? Ustedes pueden ver, ¿sabes? Acá, esta zona llamada de baja velocidad, que aquí, por ejemplo, va de 150 a 150, tiene casi 100 kilómetros. ¿Sí? Y acá tenemos de 100 a 250, casi 250 kilómetros. Verán que ya no estamos en la corteza. ¿Cierto? Entonces, todo lo que está sobre esta zona, aquí viene lo difícil, porque verán que muchas veces ustedes dicen, ah, las placas son la corteza. No necesariamente. ¿Sí? ¿Qué llamamos placa? Placa tectónica. Placa tectónica es todo lo que está sobre esta zona de transición de baja velocidad. Que aquí es como una zona, ¿sí ven? Ya no es una línea. Entonces, todo lo que está acá arriba, o sea, esta corteza y esta primera parte del manto superior, es en sí la placa. Es lo que llamamos la litósfera, ¿no? Del griego litos, sólido. Entonces, cuando la placa de Nazca subduce, no subduce solo la corteza de la placa, ¿no? No subducen solo estos 6 kilómetros, sino todo esto de acá. O sea, arrastra esto, pero toda esta parte de acá. Todo esto es la litósfera. Entonces, si ven, la corteza en sí son 6 kilómetros, pero la litósfera pues, son casi 90 kilómetros, ¿no? Entonces, muchísimo más. Entonces, todo esto es la placa, ¿sí? La litósfera, que es la que no se dobla. ¿Subduce en dónde? Subduce en lo que se conoce como la astenósfera. Entonces, ¿dónde comienza la astenósfera? Bueno, aquí, desde la zona de baja velocidad. Entonces, esta zona lo que marca es una zona en la cual las rocas del manto dejan de comportarse como sólidos, empiezan a tener un comportamiento como si fuesen un fluido. Primera advertencia aquí, cuidado con estas imágenes de la divulgación científica que son importantes como divulgación, en la cual se muestra la corteza flotando sobre un mar de magma líquido, ¿no? No es así, ¿no? Si ustedes este rato dicen hacer un agujero para llegar al manto, no solo para llegar acá nomás, ¿sí? Al manto superior, esto es roca sólida, ¿eh? O sea, esto es pura roca. Entonces, ¿cómo es posible que se comporte como un fluido y me permita que una placa se meta debajo de la otra y se vaya deformando como un fluido? Pues todo es cuestión de escalas, ¿no? Escalas. O sea, uno de los problemas principales que tenemos en la ciencia actualmente es estudiar los fenómenos a diferentes escalas. Y eso en las ciencias de la Tierra es fundamental. Yo sé que muchos no han tenido todavía la experiencia de salir al campo, pero para los que ya han visto algo, seguramente al menos fotos sí les han mostrado los otros profes en geología, no sé, ¿no? Saben que cuando ustedes salen al campo y quieren tomar la foto de un afloramiento, siempre tienen que poner una escala ahí, ¿no es cierto? Ponen el martillo, a veces ponen ustedes mismos, ponen una moneda, ¿sí? Siempre que hay una foto de un estrato, de un afloramiento, la gente pone una escala ahí. ¿Por qué? Porque si no, eso puede tener centímetros o puede tener kilómetros de escala. Entonces, las mismas formas se pueden repetir a escalas enormes de diferencia. Y ese es uno de los grandes problemas. Por ejemplo, ya van a ver que es por eso que no podemos predecir los terremotos, por eso, porque esos problemas de escala son todavía difíciles de manejar matemática y físicamente, ¿no? O sea, entendemos un poco el funcionamiento, pero las matemáticas y la física exacta de esos problemas de escala todavía las investigamos, ¿no? O sea, todavía es algo que se está actualmente investigando, ¿no? Entonces, eso mismo, ¿no? Decimos, pero, o sea, a escala, si escogemos a escala local, el manto es la pura roca, ¿no? Esto es sólido, sólido total. Pero, si tomamos escalas de tiempo muy grandes, toda esta zona de acá abajo, si ven, la astenósfera, todo esto que va desde la zona de baja velocidad para abajo, obviamente, a algún momento llega al núcleo, ¿no? Y ahí se para. Toda esta parte de acá, todo lo que está debajo de esto, se comporta como un fluido elástico, ¿no? Como una zona elástica. Y eso hace, como les digo, que desde 0 hasta 150 sea la astenósfera. Acá desde 0 a 90
ser la astenosfera. ¿De acuerdo? Estamos claros. Perdón, disculpe. De 0 a 150, de 0 a 150 es la litosfera, ¿no? Del griego es lito, sólido, ¿no? La litosfera, acá de 0 a 90 es la litosfera, y de aquí para abajo todo esto es la astenosfera. Entonces tenemos que estar presentes de esas dos divisiones fundamentales, ¿no? La una corteza, manto, y la otra litosfera, astenosfera, que no coinciden necesariamente, ¿no? No coinciden, porque la división litosfera-astenosfera es más una división de carácter físico, ¿no? De la física. En cambio, la división corteza-manto es una división que, si bien tiene características físicas, también tiene una caracterización muy clara a nivel de petrografía, de geología. Entonces, si no, pero ¿para qué esta otra división? Entonces, les insisto, ¿no? O sea, esta división de litosfera-astenosfera es fundamental para luego entender la dinámica de las placas. ¿De acuerdo? Si no, pues no se va a entender. Entonces, por eso este dibujito es fundamental. Sería importante que ustedes lo vuelvan a hacer, que lo complete, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay algunas cosas que yo precisamente les dejo para que ustedes vayan completando, porque es un poco el reto de este tipo de clases, ¿no? El reto de este tipo de clases es que vayan tomando sus apuntes. Eso yo obviamente no les voy a pedir, aunque ya ha habido la sugerencia que eso también debería pedirles como calificación. Sobre todo aún todavía los cursos hasta quinto, todavía que los estudiantes están un poco incorporándose a esta otra dinámica de aprender estos detalles más precisos. Más que simplemente pedirles hacer ejercicios, también pedirles los apuntes. Vamos a considerar todavía eso, no estoy muy seguro. O sea, yo si estuviera dando clases de básicas, ¿no? O sea, de primero, segundo, tercero, sí, ahí sí les diría a los estudiantes, miren, vamos a calificar sus apuntes de clase para ver qué han tomado, verdaderamente, por ejemplo, qué han completado. Pues aquí ya tienen una primera idea, ¿no? De qué es lo que se podría hacer, porque si ven aquí, precisamente aquí tienen que señalar claramente, esto es la otra, por ejemplo, recordar que toda esta parte es un ambiente continental, esto sería el ambiente, el contexto oceánico, ¿no? Entonces, estamos claros, verán, hasta ahí son detalles fundamentales, básicos, que podemos nosotros a veces darlos por sentados, parece que todo el mundo está claro, pero después cuando ya trata de ir más tranquilamente a averiguar si han entendido estos conceptos, pues puede ser que no está totalmente claro, ¿no? Si ven la diferencia entre corteza y manto, entre litosfera y astenosfera. Digo, aquí la única manera de aprender esto, digo, simplemente viendo el video no se puede aprender. O sea, la idea es verdaderamente coger esto, darse el trabajo de un cuaderno, ir haciendo, tomando apuntes. Este gráfico, como les digo, no está en el libro de Turco de Schubert, ¿no? Pero para no irnos tanto, este de acá sí está, ¿no? Está aquí, ¿no? De hecho, por si acaso, por ahí, nada más mostrándole. Es la figura 1, de hecho, ¿no? Sí. Lo saqué de aquí, nada más para la figura 1. ¿De acuerdo? Entonces, esa es nuestra primera, digamos, conocimiento fundamental por el cual debemos comenzar este curso, ¿no? ¿Sí? El siguiente es, si es que no hay dudas, ¿no? Verán, estos contactos entre las placas. ¿Cómo se pueden dar estos contactos entre placas? ¿Y cómo se determinan precisamente? ¿Cómo vemos estas fronteras? Aquí generalmente vale la pena mostrarles que esto, bueno, tiene una visión inicialmente sísmica del asunto, pues hay algunas herramientas que se pueden utilizar para que ustedes lo puedan apreciar mejor.
Entonces ven, ¿no? Este es el Iris Earthquake Browser. Simplemente un sitio en donde ustedes pueden ver la sismicidad a lo largo de, básicamente desde los años 70, ¿no? Acá tienen una visión 3D también que es interesante, pues la podemos utilizar. Pero esto para ir terminando ya la clase del día de hoy, para que vean. Les muestro esta herramienta. ¿Cómo la encontré? Verán, más que darles la página web, pongan Iris, bueno, la opción es Iris, bueno, Iris Earthquake Browser. En el Google, van a poner estas palabras, van a aparecer esto de acá. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, acá ustedes dicen, si mostrar, podemos poner aquí, ¿no? Los bordes de las placas tectónicas. Vamos a poner, ya, pues ahí están los bordes. ¿De acuerdo? Y voy a poner mucha más sismicidad de la que está ahí. Entonces, ustedes pueden ver algunas zonas donde hay mucha sismicidad, ¿no? Se ve cómo se va acumulando. Y esta solamente es de los últimos días. Creo que en principio esta solamente es la de los 2 o últimos 3 días, ¿no? Otra cosa importante, verán, por eso aprovecho esta herramienta, que la idea es mostrarles esto desde varias herramientas, ¿no? Hay muchas cosas que ya están hechas en el internet, para que las vamos a volver a hacer. Acá les muestra, acá a la izquierda, dice, existen 3 tipos de contactos entre las placas. Rojo, azul, amarillo. Bueno, y uno que está indefinido. Son zonas que todavía se estudian. ¿Dónde están? Bueno, pero eso es a nivel mucho más pequeño, ¿no? O sea, y si vemos a gran escala, pues todo es rojo, es amarillo, rojo o azul. Amarillo, rojo, azul. Amarillo, rojo, azul. ¿De acuerdo? ¿Qué puede ser? Borde divergente, borde transformante o convergente. Por ejemplo, acá, miren, tenemos un borde convergente. Esta cosa no, con esto. Vamos acá a la zona ecuatoriana. ¿Sí ven? Acá tenemos un borde convergente, este amarillo. Es decir, la placa de Nazca está moviéndose en esta dirección, hacia acá la placa sudamericana. Aquí hay una convergencia. Acá hay una divergencia, en cambio, una dorsal medio oceánica. Se está separando. Entonces, amarillo se está uniendo, separando. Y hay un azul que son fallas transformantes, en cambio. ¿Sí? Ahí la corteza se está rompiendo, ¿no? De una manera específica, como una falla de rumbo. Y no hay más, ahí son los 3 tipos, ¿no? Pero veamos que si ponemos un poco más de sismos, vamos a ver. Simplemente están todos, ¿no? Desde 1970, no creo que estén todos. Vamos a ver. Desde 1970 hasta el último. Ah, pero es que solo están mostrándose 1000. Vamos a poner que se vean más. 3000. Tanto ustedes ven cómo ya con 3000 sismos, como esos 3000 sismos que estoy viendo acá, ya no se van donde quiera, ¿no? Se van haciendo exactamente en determinados bordes de las placas. ¿Sí ven? Cómo se acumulan en los bordes. Poner un poco más, 4000. ¿Sí? Entonces hay unas zonas, ustedes ven cómo se van acumulando la sismicidad, ¿no? Acá. En estos bordes de las placas tectónicas, precisamente. ¿De acuerdo? No sé hasta cuántos puedo poner acá, porque ya luego un momento ya se hace muy lento esto, ¿no? No se puede poner todo. Entonces, ustedes ven, ¿no? Aquí ya cómo se acumulan en todos estos bordes la sismicidad. Puedo poner hasta más, pero obviamente se va a demorar mucho más en cargarse. Acá se ve mucho más claro, ¿no? Se ve toda esta parte en la convergencia de la placa pacífica con la placa, que sería la placa euroasiática que está acá, ¿no? Verán que no hay placa ártica, ¿no? Acá hacia el sur, verán que sí ahí está la placa antártica, por si acaso. Y acá hay unas placas pequeñas, ¿no? Verán que acá en el sur de Sudamérica, y sur de Sudamérica. ¿No? Todo esto ya es la placa antártica, ¿no? Todo lo que está por acá abajo. Pero acá hay unas placas pequeñas, por ejemplo, la placa Scotia, es esta de acá, ¿no?
que tenemos toda esta pequeña placa acá en el sur. Por lo menos tenemos que estar claros las que están en nuestro contexto, ¿no? ¿Ven? Las más claras. Entonces, esta sería una primera introducción a los temas que vamos a tratar aquí. Igual podemos seguir avanzando más, pero digo, generalmente me parece suficiente para nuestra primera clase. Sobre todo ustedes vayan a revisar esta herramienta. Pues pueden verla, pueden poner aquí los sismos. Obviamente no pongan demasiados porque si no se va a demorar mucho en cargarse. Igual pueden ver, obviamente, escoger periodos de tiempo que ustedes quieran ver, ¿no? Aquí nos interesa a nivel global, vamos a ver a todo el nivel global. Obviamente si van a herramientas donde cualquiera, esto comienza apenas en 1970, ¿no? Pero si ponen toda la sismicidad mundial, van a ver cómo la sismicidad se acumula en estas zonas de convergencia o de divergencia de las placas tectónicas. Entonces, esto para mostrarles estos tres tipos de contacto entre las placas. Los nombres de las placas, les digo, también es importante que las vayan ya memorizando, ¿no? Sobre todo en el contexto más cercano. Ahora, puede ser que acá en la zona pacífica hay muchos otros fenómenos que pueden pasar, ¿no? Pero al menos en la zona que estamos nosotros debe estar muy claros los nombres, cuáles son esas diferentes placas, e inclusive luego, no sé si acá lo muestra, me parece que no. No, o sea, aquí solo muestra las placas principales, ¿no? Porque vamos a ver también que hay otras pequeñas estructuras que son las astillas. Entonces, obviamente, mientras escojo más pequeña la escala, ustedes puedo ver más sismicidad. Estoy viendo casi 5000 sismos. Entonces, ustedes pueden ver, ¿no? O sea, no es que no haya sismos por acá por la mitad, pero la gran mayoría como se acumulan por aquí, ¿no? En los bordes, en todos los bordes de las placas tectónicas. Tampoco hemos hablado por un momento demasiado más sobre la teoría de placas tectónicas, sobre su historia, sobre Wegener, cómo se le ocurrió esto. Bueno, ya vamos a también tal vez incrementar un poco más ese conocimiento, pero digo, al menos la idea sería de que tengan claro este gráfico que les mostré, ¿no? Que puedan. Como les digo, el de las placas ya debería ser básico, ¿no? Lo deberían conocer desde hace rato, pero si no pueden repetirlo, si no ir a Wikipedia, ¿no? Ahí pueden ver un buen mapa en Wikipedia de las placas tectónicas. Pero ¿no? Seguramente sí, por favor, tenerlo muy claro. Y también pueden revisar esta herramienta que seguramente también les puede dar mucha información sobre este tipo de bordes, ¿no? Cómo son los bordes, los contactos entre las placas, porque eso también vamos a analizar, seguramente, si no me equivoco, déjenme ver la siguiente clase. Exactamente, sí, tenemos que ver. Sí, ¿no? Pues justamente ya la siguiente clase veremos cómo estos tres tipos de bordes, ustedes ven, se juntan en unos puntos que se conocen como los puntos triples, ¿no? ¿Sí? Ustedes ven acá, bueno, aquí voy a quitar un poco de sismicidad para que no me moleste. Sí, ven, acá tengo este punto triple, esta es la placa de Nazca, esta es la placa de Cocos y esta es la placa pacífica. Y las tres se juntan en este punto de acá, triple. Ustedes pueden ir buscando, ¿sí? Y van a ver que en la enorme mayoría de casos siempre hay tres placas máximo que están en contacto. Entonces, pero se llama punto triple, donde se juntan tres placas. Acá ves que tienen una placa pequeña, ¿no? ¿Sí? Esta pequeña de acá. Pues pueden ir viendo que cuando hay conjuntos de placas, ¿sí? Acá hay esta placa medio especial de esta manera, pero aquí pueden ver cómo se juntan tres, ¿no? Tres placas se van juntando. Y van a ver que no encuentran un punto en donde haya cuatro placas en contacto. Lo cual no quiere decir que sea totalmente imposible, pero, bueno, acá por ejemplo se juntan tres, ¿no? Se ven este punto triple, muy claro, entre la placa norteamericana, la placa euroasiática y la placa africana. Un punto triple acá. Acá tienen otro punto triple. La placa norteamericana, la placa africana y la placa sudamericana. Tienen contacto en este punto triple. Entonces, la siguiente clase investigaremos de mejor manera estos puntos triples, ¿no? Aprovecho que estamos en el mapa para ya hablar un poco.
¿De acuerdo? Entonces, esa sería nuestra primera clase. Como les digo, la tarea fundamental es que ustedes accedan a la bibliografía. Ah, miren, esto debía haberlo quitado de hace rato porque estorba. No, me lo ha dicho. Ese banner ahí que aparece y me estorba un poco a veces. Bueno, ya ni modo. Sí, siempre hay que retirarlo. Entonces, no sé si hay alguna inquietud adicional. ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, una que no es respecto a la clase. Sí, sí, ya nomás. La pregunta era respecto a su grupo de investigación o el equipo de investigación o el proyecto de investigación llevado a cabo por la Universidad de Geodinámica. ¿De qué se trata, qué cubre y cómo se puede uno integrar, no? Básicamente nosotros utilizamos la tomografía sísmica para conocer las estructuras geodinámicas. O sea, ya hemos conocido, algunos compañeros han estudiado el Chalupas, otros han estudiado el Sumaco. Otra compañera ha terminado también su tesis sobre la parte de la falla de Cosanga. Actualmente hay otros compañeros que estudian la parte de lo que sucedió en la cascada San Rafael, ¿no? Creo saber, hay un Coca-Codos y hay otro compañero que estudia la parte acá de la reserva Coloso Chalupas. Básicamente esto es sismología, ¿no? O sea, para integrarse al proyecto, todo el mundo lo puede hacer como prácticas profesionales, ¿verdad? O sea, la idea es, puede ser como prácticas. Lo que se necesita es un conocimiento básico al menos de manejo de softwares, ¿no? Y no necesitamos que sepan programar necesariamente, pero que sí hayan visto cómo correr programas, cómo hacer funcionar programas, porque lo nuestro es básicamente utilizar programas que ya están hechos y hacerlos funcionar. Si tienen un conocimiento de Linux, en Linux mucho mejor, porque la mayor parte de esos programas funcionan en Linux. ¿De acuerdo? Entonces, igual si tienen un conocimiento de MATLAB u Octave, yo sí que he trabajado en Octave. ¿Sí? En algún momento haremos salidas de campo y eso, pero como todavía seguimos ahí un poco encerrados, todavía no tenemos toda la libertad, pues eso es donde empezamos a trabajar, ¿no? Entonces, eso les digo, ¿no? Un poco de programación, algo de MATLAB, de Octave, y si conocen algo de Linux, mucho mejor. Obviamente, la desventaja aquí es que necesitan igual una computadora para avanzar un poco, porque pues, no pueden venir acá a la universidad todavía a utilizar. Entonces, esa es la idea, ¿no? De ahí, la idea es, tenemos estos softwares, hacerlos funcionar, e ir obteniendo esas imágenes de tomografía. Eso, como les digo, a muy grandes rasgos de lo que es el programa, es el proyecto de geodinámica, ¿no? De geodinámica de la región, porque ya ven, todos los temas que les he mencionado son aquí en la región amazónica. Obviamente hay muchas otras cosas más. Quisiéramos ver lo que sucede hacia el sur, ¿no? Más hacia el norte, pero ustedes ven, generalmente me dicen, no, ¿qué están estudiando en Iquia? Bueno, temas locales, o sea, la caldera de Chalupas, pero eso queda en la sierra. No, o sea, en realidad queda en la provincia del Napo, ahí es el límite, ¿no? Y entonces hay que estudiarlo, de ahí nace el río Chalupas, que luego viene y sale al Jatuyacu y viene acá a la zona de la Laguna Azul. Entonces, sí, todos son temas de aquí, de cerca, ¿no? O sea, no nos hemos ido a hacer cosas ni siquiera en otra región del Ecuador, que sería interesante hacerlo, pero entonces todos esos temas los podemos seguir investigando, ¿no? Como les digo, lo importante ahí es que por el momento hacemos todo informático, software. Entonces, los que quieran formar parte de estas prácticas, eh, pueden, pueden pensarlo primero. Como les digo, lo interesante sería que sí tengan en su casa la posibilidad de tener una computadora, más o menos. Tampoco a veces hace falta una supercomputadora, pero al menos una que sí les permita correr los softwares con los que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Muchas gracias por la información, profesor. Bueno, entonces, si no hay más dudas, quedamos hasta ahí, ¿no? Verán, pues como siempre subiremos ya la clase de aquí a un rato, se subirá la clase a la plataforma para que la puedan revisar y de todas maneras verán que tienen algunos documentos ya que revisar, ¿no?
Listo, entonces cerramos la grabación si no hay más preguntas.